tengan ustedes muy buenas tardes. Eh, Gracias por estar ahí, a Pablo por el esfuerzo de podernos brindar esta comodidad de comunicación. Eh, Vamos a concluir todas las clases que hemos tenido durante todo el año. El manual dice que hablamos nosotros de la Navidad. Ahora, es verdad que nos faltan algunos aspectos simbólicos de lo que era la lección de la última lección que hemos tenido, ¿verdad? Entonces vamos a hablar directamente de ello. Primero debemos enfatizar algunas cosas. Todo el propósito que existió en el Antiguo Testamento en cuanto al manejo de todas las cosas que han existido, ¿no? Como mandamientos, leyes, tragedias, guerras, contiendas y todo aquello, todos esos acontecimientos que hubo, ¿no? Llegaban al final a un propósito, en la llegada del Salvador. Esta llegada del Salvador era, digamos, para ellos, era el final. Y era el mismo sentimiento que, digamos, tenían ellos el que nosotros podemos tener cuando venga el Señor en su segunda venida. Ahí para nosotros también será el final. Entonces ellos así, con el mismo sentimiento de que sabemos que ese acontecimiento va a pasar y que está por pasar, ellos también vivían de esa manera. Esos sentimientos, ¿no? Aunque son de la misma intensidad, digamos, no vienen a los mismos hechos. Ellos también son un Salvador, nosotros también otro. Pero esta vez es el final de todos los tiempos, ¿no? Es el final de lo que nosotros determinamos en la vida con tiempo. Dejamos de vivir una vida sesgada únicamente por tiempo y entramos a vivir en un tiempo que ya no es tiempo, que se llama eterno, ¿no? Ese es un término eterno. En este tiempo, pues, es lo que esperamos. Nosotros nos estamos alistando, nos estamos preparando para que en este lapso de tiempo, que no sé cómo llamarlo, en esta época de eternidad, podamos ser retribuidos de aquellas cosas que nos ganamos en esta vida. Saben, este actual presente que existe, a ver, para nosotros actualmente como seres mortales vivimos en lo que un presente, únicamente un presente. Nuestros recuerdos parten de lo que es un pasado. Y nuestras esperanzas y todo lo que esperamos viene en lo que es un futuro, ¿verdad? Pero este momento, llamado presente, es único. No tenemos, digamos, la facilidad o la capacidad de ver en este presente y digo, pues me están saliendo mal las cosas, pues procedo al pasado y lo arreglo y vuelvo de vuelta al presente. No puedo. Tampoco puedo ir al futuro y ver, a ver, cómo me va a salir este negocio y, me va a salir bien, entonces ahí nomás es. No podemos. Tomamos unas decisiones puntuales en nuestra vida, tan puntuales, simplemente basados en el conocimiento que nosotros hemos adquirido ahora. Es decir, todas nuestras decisiones son tan verticales, tan exactas, que afectan no solamente a lo que ha pasado, sino también a lo que va a venir. Es por eso que cuando iba a llegar El Salvador, la gente entonces pensaba de que iba a terminar muchas cosas, que la vida iba a ser más simple, más fácil. Pero, claro, no fue así. Nosotros también pensamos que una vez que venga El Salvador, pues nuestra vida va a ser un paraíso, pero tampoco es así. ¿Vale? Entonces, vamos a compartir por partes. Una de las cosas que vamos a hablar hoy es acerca del simbolismo y voy a rogarles a ustedes
tengan sus escrituras, ya. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Vale. Eh, Vamos a abrir el libro de Lucas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Lucas? No tengo a Lucas. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Este es, es un resumen de una historia, ¿no?, que lo hace Lucas. Y miren, quizás hemos leído tantas veces estos versículos, pero no es que no los damos de cuenta. Vamos a analizarlos un poco más detenidamente, puntualmente, los versículos que hay. Bien, entonces, vamos a empezar así. El versículo 1 habla de lo siguiente: dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Aquí existe un problema geográfico, geopolítico, digamos. Es decir, los pueblos que habían sido intervenidos, o que nosotros llamamos conquistados en ese entonces, estaban sobre el gobierno romano tenía jurisdicción sobre todo lo que era Jerusalén, Judea y todo lo que es Israel. Entonces resulta, pues, dice, a ver, los impuestos siguen lo mismo, ¿no? Se debería pagar un poquito más, porque se supone que la gente va aumentando, ¿no? Entonces, o sea, van trabajando más. Aquí tiene que haber algo. Para que no haya ese tipo de engaño, resulta entonces que él, ¿no?, en ese entonces, Augusto César hace un edicto. Allá es como decir un decreto, ¿no?, aquí, pero él es un edicto, es decir, que él tiene toda potestad para decir, pues nada, hacemos en toda la ley para que se fuesen empadronados. ¿Qué sugiere? Que había que ver la cantidad de familias que existían en cada lugar. Generalmente este acontecimiento pasaba cada 30 años, más o menos. Era el tiempo en el cual se pensaba que una persona maduraba, ¿no?, de su año 1 hasta el año 30, que era más o menos el término de madurez del hombre. Dos cosas interesantes. La primera, solamente se tomaba en cuenta a la familia, al hombre que tenía mujer, ¿sí?, que era casado. El que era soltero no era tomado en cuenta. Bien, entonces, por eso la necesidad, primero, ¿no?, de José de ir desde un lugar a otro. Primero, esa es la parte, ¿no? Era la cuestión estadística, decía que pues nada, había que aumentar los impuestos, pero hay algo que está fallando. Ahora necesito saber cuánto más tienen que aumentar. Vale. Vamos a ir a los que iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Es decir, todo el mundo, pues yo me voy a mi ciudad, yo soy de tal parte, pues de Murcia, yo vuelvo a Murcia y me voy con mi mujer, porque ya significa que el número de habitantes en Murcia va a crecer. ¿Por qué? Porque estoy yendo yo como hombre y estoy yendo, ¿por qué? Para demostrar que estoy con mi mujer y pues me voy. Y tengo que ser empadronada porque si no, no sería reconocido como tal ante las leyes romanas. Bien, es por eso que José tenía que ir. Por rebeldía tal vez no podían ir muchos, pero no, esta vez sí o sí había que ir. Bien, entonces resulta que todos iban. El versículo 4 dice las acciones que toma José. Dice: entonces subió José de Galilea a la ciudad de Nazaret. O sea, en Galilea se llamaba Nazaret, que estaba él ahí, ¿vale? Y de ahí, pues nos vamos a Judea. ¿Ya? Y de Judea había una ciudad de David que se llamaba Belén. Tenía que ir hasta ese lugarcito para estar aquí. ¿Por qué tenía que ir a ese lugar? Simplemente porque él era de la casa de la familia de David. Si hemos tenido tiempo nosotros de informarnos un poco, según sus antepasados de José y también de María, ellos descendían de
de, eh, de David, del rey David. O sea, si no hubieran estado bajo el yugo romano, de seguro que José sería el rey de Israel y también María, ¿no? Pero como no era ese el caso, pues no eran nada. Pero legítimamente les tocaba ser los gobernantes de Israel. Entonces por eso, pues va José de vuelta ahí, porque era de la casa de David. Y, y aquí entra en la parte, digamos, espiritual, ¿no? Versículo 5 dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él que está vencida. Ahora sí, él iba a ser, como nosotros llamaríamos, nuestros papeles legales. Él iba a ser admitido ante la sociedad, tanto romana como en la judía, como hombre. Es decir, alcanzaba el título de hombre. ¿Por qué? Porque era casado. Y era casado. Entonces, bueno, y encima dice desposada con él, o sea que estaba casada legalmente y estaba encinta. Bien, encinta significa que había sido fecundada, ya no que está a punto de dar a luz. Entonces significaba eso. Versículo 6 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Bueno, ¿cuánto tiempo ha durado entonces el viaje? Imagínense, por lo menos ha durado unos 5 meses. Ya entonces de todo el traslado que se han dado. Tan difícil ha sido que a tal grado ha llegado que pues justo cuando llegan, pues ella ya se le ha cumplido los días. Y miren, el versículo 7 va directamente, ¿no? Y dio a luz a su primogénito, pero pareciera que esto ha pasado tan rapidito, ¿no? Que es pum, 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 así, ¿no? Como tomarse el metro, pero no es así. Pausa mucho tiempo. Y aquí describe exactamente por qué escribe de esta manera. El versículo 7 dice, dio a luz a su hijo primogénito. Primero, señala que es primogénito, o sea que es único. No existe tanto José ni María. Había antecedentes de haber tenido otro hijo. No había. ¿Por qué se hubiera pensado esto? Nada, porque han alargado el matrimonio de ellos, ¿no? Pero no, ellos anuncian que él era el primogénito, que no había otro más. Ya, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estas dos descripciones que hay son, digamos, raras para esa época. Es como decir, fue a nacer una clínica, qué sé yo, de alta gama, pero en realidad lo han atendido en el pasillo. O sea, no, es como decir, pues, ese niño estaba rodeado de oro, pero él nació en la calle. O sea, había algo que no concordaba lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque el envolver en pañales a un recién nacido solamente era dado para aquellos que tenían linaje. Es decir, que tenían linaje, que pertenecían a alguna casa a la realeza. Ya, entonces ellos tenían ese derecho. Lo envolvieron, pero lo pusieron en un pesebre. Ahora, el pesebre pues era la regadera, ¿no? Iban a tomar agua los que estaban ahí en el estado, pero muchas veces lo hemos hecho del pesebre como si fuera una cunita por ahí, no era así. Este pesebre, en esa época, era un tronco de un tamaño grande, más o menos de 1 metro y un poco más, pero que estaba clavado en forma vertical en la tierra. O sea, era como una columna dura que estaba ahí metida, clavada. ¿Con qué propósito? Porque obvio que los animales, para que no volteen el agua, lo hagan caer, ya que lo podían topetear y chocarse y todo eso y voltear el agua, ¿no? Para que no ocurriera eso, pues lo metían tan profundamente para que eso no ocurriese. Y era cavado así, en forma cóncava, y se llenaba eso de agua.
Y como ahora estaba seco, seguramente José pues agarró. Y miren lo que puso, ¿no? Que se lo ha comido lo que es alfalfa, lo llamamos, etcétera, lo que comen los animales en ese entonces. En ese entonces los animales podían comer, comían únicamente aquello que era desecho de todo lo que era una cosecha. Es decir, había el maíz, ¿no? Y la hiedra que era amarga, ¿no? Que a veces se mezclaba. Y como se mezclaba a veces, pues eso ya no se podía comer, y mucho menos vender. Se agarraba, pues, y nada, a los mamíferos, que ellos sí lo comían. Había de eso. Miren el simbolismo. El Señor iba a nacer en un lugar donde había agua, donde era preparado para agua. Estaba sobre lo que es las espigas buenas y las espigas malas, envuelto en pañales. El simbolismo de las espigas buenas y las espigas malas, eso ustedes ya saben lo que es eso, ¿no? Del espigador, ¿no? De pronto el Señor en los últimos tiempos dice, agarrará pues en manojos y separará los buenos de los malos, ¿no? Pero en este caso estaban mezclados y el Señor se puso ahí encima. Dentro del establo había ciertos animales y cada uno tenía un simbolismo propio. Una oveja era el simbolismo de Cristo, el sacrificio. Un toro o este tipo de ganado bovino era el simbolismo de los que son los bueyes, ¿no? Para ayuntar, el simbolismo del esfuerzo de Cristo, pero también era, ¿no? El recogimiento de Israel. Había un burrito, ¿ya? El burrito generalmente no es que daba jerarquía, significaba unidad. Es como decir, pues había gente que podía ir transportarse en un dromedario, otros en un camello, otros en un elefante, o sea, dependiendo de la cantidad de dinero. Pero no, los más humildes, pues nada, al pollino, es decir, al pollito. Este tipo de animales que acompañaron este alumbramiento tampoco están siempre por casualidad. Quizás la historia trata de decir que la calidad de personas que eran María y como José. Es decir, miren, yo me imagino, o imagínense, cuando tú vas a un establo, pues lo ves lleno de estiércol y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí lo ves a José, limpiando, ¿no? Porque no lo va a hacer María, limpiando, recogiendo, vaciando las cosas, haciendo limpieza para que pueda María descansar y pueda tener a su niño. Tanto María como José poseían la capacidad económica como para pagar una cosa, ¿no? Como para pagar un pollino, etcétera. Pero eh, no había espacio en el mesón. Y María no le dijo, está dicho, ¿por qué no haces caso? Debías haber llamado más antes, ¿por qué no has preguntado? No le echó ese lío. Simplemente, más allá diciendo, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero él hizo eso y María hizo su trabajo. Más allá, en el versículo, había, dice, pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Está hablando ya de la región, o sea, no quiere decir que estaban pues ahí a la vuelta, o sea, que sí, ojalá, por Móstoles estaban, aunque era la región de Madrid, pero estaban por ahí, por ahí, ¿no? Y aquí, miren el milagro, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Cómo ocurre este milagro? ¿Pero por qué ocurre? Más adelante vamos a comprender un poco, pero primero,
En este versículo, el Señor trata de enseñarnos que cada uno de nosotros va a llegar a tener un testimonio del nacimiento de Cristo de acuerdo a nuestro propio entender, a nuestra capacidad espiritual, inclusive a nuestra capacidad intelectual. Él nos dará el derecho y la forma de poder llegar a tener este conocimiento de que Cristo ha nacido. Ellos estaban en las vigilias ahí, pues eran personas seguramente espirituales, cuidando su rebaño, y ellos se desaparecen. Claro, se asustan, ¿no? Y ellos se asustaron. Ahora, dice él, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Es decir, no tengan miedo. O sea, ¿por qué? Porque la noticia que les está dando es mucho más fuerte que la aparición de él. ¿Cuál es eso? Es las nuevas de gran gozo. ¿Y cuáles son esas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo? Hay una noticia que estás esperando durante mucho tiempo. Es tan grande esa noticia que inclusive ese acontecimiento de que el ángel aparece queda entencido ante tal noticia. Es decir, es como si nosotros nos dijeran, de pronto aparece un ángel en la capilla, pues en plena reunión nos dice, pues señores, no tengan miedo de mí, y nosotros nos asustamos. En este momento es el Señor Jesucristo está viniendo, está comenzando a quemar todo el planeta. Pues hombre, ese acontecimiento sería lo primero, ¿no? Que le apareció, ya no preocuparía. Era más o menos así. Entonces estos pastores pues se sienten de esa manera. Y entonces dice, pues no temáis, ¿no? Vale. Estamos en el versículo. Vale. Más allá, les dice en el versículo 11 lo que era la noticia, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. O sea, esa noticia era más fuerte que el temor que tenían ellos más antes, porque eso estaba inesperado. Dice, pero ¿cómo es que ha nacido? Ha nacido Cristo, un Salvador. ¿Se imaginan tantos años en yugo de los babilonios y tantos pueblos que han sido perseguidos, los egipcios, etcétera, los romanos ahora? Y resulta que ahora sí, vino el Salvador. Ahora sí, vino el Salvador. O sea, que ya era toda alegría. Esto significa que vamos a ser libres. Semejante noticia, pues, ha hecho olvidar a la manchita. Ya, pues nada, esta noticia está por ahí. El versículo 12 dice, y esto hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. O sea, era incongruente esta noticia. ¿Cómo vamos a encontrar un niño envuelto en pañales y en un pesebre? Podemos encontrarlos en palacios, pues envueltos en pañales. No, pues nada, en un estado ahí tirado en un pesebre. Y resulta que esa era la señal. Ya podía estar en un estado tan humilde, pero elevado como la realeza. Versículo 13. Acontece algo que tal vez no nos hemos dado de cuenta. Y si repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para los hombres. ¿Quiénes eran? Dice multitud. La palabra multitud se utilizaba en la antigüedad, no como ahora, no para ser un tamaño. Multitudes cuando ya no podías contar directamente. Era tan contado, sabías que eran personas que eran muchísimas, tanto que no podías contar.
ni era de cientos ni de cientos, era mucho más que eso, por decir una multitud. Ya hace muchísimo tiempo tuve oportunidad de estar con el presidente y él comentaba acerca de este mismo hecho. Muchos de nosotros, antes de venir a este mundo, hemos visto ese acontecimiento. Estando en un cuerpo de espíritu, hemos sido testigos de ese hecho, tan igual como nuestros pastores, tan igual como los reyes. ¿Por qué? Porque a nadie se iba a privar de ese derecho. Era un acontecimiento único. Y es verdad que nosotros que habíamos elegido a Él como nuestro Salvador, pues era lógico que estuviéramos ahí. Y si alguien duda, pues debería pensar en esa escritura, cuando han aparecido multitud de huestes celestiales cantando. Pues, Quedan 10 minutos, Armando. Bueno, ¿nos queda tiempo o no nos queda? Poco más de menos de 10 minutos. Vale, terminamos. Quizás una de las cosas que debemos entender es que estas personas, al igual que los reyes magos que se dice que vinieron del Oriente, pues adquirieron un conocimiento de Cristo. Dice versículo 15, y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta allí, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Imagínense que la noticia era más importante que el acontecimiento que ellos habían podido ver. O sea, ellos habían visto unas huestes de ángeles, han hablado con los ángeles, pero eso no importaba. Más importante era la noticia que les habían dado. La pregunta es, para nosotros, ¿no? Hemos recibido nosotros la noticia. Se nos ha dicho, hemos comprendido la naturaleza de este nacimiento, nos hemos manifestado en este nacimiento. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo se debe sentir? Miren, todos, versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. María, y se guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído que se les había dicho. Este acontecimiento a veces parece como histórico, ¿no? Pero es un acontecimiento que nos acontece a nosotros a diario. ¿Quiénes somos en esta escena? Somos los pastores, somos los reyes, somos los ángeles. ¿Quiénes somos? O no somos nadie. Mucho depende de lo que nosotros hacemos. El esfuerzo de lo que nosotros hacemos, no sé que he adquirido esta noticia. Si yo analizo mi vida y veo que trato de hacer las cosas que el Salvador hizo, pues estoy yendo bien por ese camino. Estoy como esos pastores que dicen, pues nada, vamos. Aquel hombre o mujer que tenga el deseo de servir a su semejante, de amar a su semejante, de ayudar en esta obra, está siguiendo los pasos de Cristo. Ahora, puedes vivir con dificultades, de problemas, de cosas que les pasen normal, problemas que puedan tener, pero aún así dentro de esa gravedad o problemas que pueda tener como ser humano natural, está
queriendo amar, queriendo servir, queriendo amar. Entonces está en buen camino. Es esta nuestra lucha. Pues que esta Navidad les vaya muy bien, que puedan estar con sus seres queridos, que puedan gozar del sincero amor y calor de ellos, o de las personas que ustedes quieren. Hemos tenido el privilegio nosotros en esta generación de conocer, ¿no? El teléfono así, ese teléfono que se daba así, con vuelticas, ¿no? Y ahora pues ya tenemos un móvil de quinta generación ya. Hemos visto grandes milagros en este mundo, pero un milagro del Señor, pues lo esperamos. Buenas noches. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta el año. Muchas gracias, Armando, por la clase. Ahora, un abrazo a todos. Cuídense, cuídense. Gracias a los que han estado presentes, a los que se han podido conectar y a los que en unas horas podrán disfrutar de esta clase dada por el hermano Armando. Y esperemos que el año que viene podamos ir contando con él para las clases del Nuevo Testamento. Nada, es un abrazo, que pasen un buen año. Para los que quieren, en la próxima semana vamos a tener una clase que estaba perdida, ¿no? Es esta acerca de un tour que tenemos en deuda del templo. Entonces, la simbología del templo nos toca hablarla y se va a hacer esta semana que viene. Nada, un abrazo.